Hola Ecuador, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este domingo 5 de enero inicia la campaña electoral para las presidenciales de 2025. Y quiero hacerles un recuento rapidísimo de lo que ha pasado hasta llegar en este momento, desde si es que los candidatos deben o no pedir licencia sin sueldo y quién mismo asumirá la presidencia de la República, mientras Daniel Noboa también participa de la campaña electoral. Vamos por el caso de la vicepresidenta. Verónica Abad, a través de un comunicado, manifestó de que este domingo 5 de enero está lista para asumir la presidencia en paz y llamó al presidente Daniel Noboa a hacer la entrega justamente del puesto respetando la Constitución. Obviamente el presidente Daniel Noboa hizo caso omiso al pedido de Verónica Abad, quien se fue de vacaciones, y aprovechándose de este tiempo, a través de un decreto ejecutivo nombraron nuevamente a Saría Moya como vicepresidenta de la República encargada hasta el 22 de enero o hasta que Verónica Abad se presente en Turquía a cumplir con las funciones encomendadas por Noboa. En este cronómetro de tiempo, Verónica Abad salió y a través de un video colgado en su cuenta de X y todas las redes sociales, anuncia que este domingo está lista para asumir la presidencia de la República como manda la Constitución. Nuevamente el presidente Daniel Noboa respondió a través del ministro de Gobierno con otro decreto ejecutivo, nombrando como vicepresidenta a Cynthia Hegibert ante la renuncia de Moya, dejando entonces sin posibilidades a Verónica Abad en el caso de que Daniel Noboa pidiera licencia, ella pueda asumir la presidencia de los ecuatorianos. Por su lado, la Asamblea Nacional sesionó este pasado sábado y con más de 79 votos aprobó que todos los candidatos, sobre todo a la Asamblea Nacional, deben pedir licencia sin sueldo. En esta disposición no se resolvió si es que el presidente Daniel Noboa debía hacer lo mismo. Y mientras todo esto sucedía, voceros del gobierno manifestaron una vez más de que el presidente Daniel Noboa no está en la obligación de pedir licencia para hacer campaña electoral para su elección por primera vez. Una vez más desvaneciendo las posibilidades de que Verónica Abad este domingo asuma la presidencia de los ecuatorianos. Por su lado, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, se pronunció y dijo que el Consejo Nacional Electoral no tiene disposiciones explícitas en estos casos, es decir, cuando un presidente está acabando un periodo, si debe o no pedir licencia, y que esa decisión más bien deja primero en el presidente y luego en el Tribunal Contencioso Electoral. El punto, ecuatorianos, aquí es de que el presidente de la República no ha dicho que este domingo pedirá licencia para continuar con campaña o si es que hará campaña de hecho. Y mucho más con el respaldo público de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes han manifestado de que acatarán los decretos del actual presidente Daniel Noboa, dejando completamente de lado el pronunciamiento de la vicepresidenta Verónica Abad, es decir, la dejan sin respaldo. El hecho es de que este día domingo